Muchas gracias, Sergio, por esta presentación tan amable, tan cariñosa, que es fruto ciertamente de la amistad y del cariño, ¿eh? Y en primer lugar quiero agradecer el que me hayáis invitado para participar en estas 27ª jornadas de teología organizadas por el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, CRETA, que llevan por título Teología hoy, Horizontes y Perspectivas. Es importante enmarcar mi intervención en estas jornadas que llevan este título, porque mi intervención va a tener como dos partes. Hay una primera parte donde me voy a centrar un poquitín más en el estatus teológico de la catequética, mientras que la segunda parte ya entraré un poquitín más en el directorio. Trataré de evitar un poco leer el texto, porque siempre eso resulta difícil. Como el texto se va a publicar en resonancias, las referencias, las citas del directorio, todo se puede consultar en el texto y yo creo que es la mejor forma de poderlo estudiar. Esto yo creo que es un coloquio, es una intervención mía que voy a tratar de dar elementos para reflexionar, pero en la medida en que sea también hablado y no tanto leído, pues yo creo que ayudaré un poco a seguirlo y también estimulará un poco el propio pensamiento, la propia reflexión. Bueno, pues en primer momento vamos a tratar de ver un poco una cierta problemática. Repito, a mí se me ha invitado un centro agregado a la Universidad Pontificia de Salamanca que tiene como especialidad la catequética. Y se me ha invitado como director del Departamento de Evangelización y Catequesis. Por tanto, y estamos dentro del marco de una reflexión sobre la teología hoy, horizontes y perspectivas. Por tanto, lo que tenemos que ver en estos momentos es que la catequética es una materia eminentemente teológica. Esto lo tenemos que afirmar de entrada para situarnos, aunque veremos ahora a continuación un poco la problemática. ¿Por qué es teología? Primero porque la raíz de la reflexión de la catequética parte de la revelación de Dios en Jesucristo acogida en la fe de la Iglesia. Su punto de partida es la revelación de Dios acogida en la fe de la Iglesia. También lo es por su contenido, porque contempla el acontecimiento cristiano que por la acción del Espíritu es mediado en la comunidad eclesial. Y también es teología porque en su propia finalidad también es de índole teológico. Se ofrece como un servicio a la acogida de dicho acontecimiento en la fe. Por tanto, tanto en el origen, en su contenido, como en su misma finalidad, la teología catequética es teología, porque el objeto de su estudio no deja de ser sino la acción graciosa por la que Dios se revela en su Hijo Jesucristo y se comunica como salvación al hombre que la acoge movido por la gracia de la fe. Por tanto, este es el gran marco, la gran afirmación que ahora trataré un poco de justificar. ¿Por qué trataré de justificar? Porque esta afirmación no es tan evidente, no es muy evidente. No es evidente en la propia práctica catequética de nuestras comunidades. En la mentalidad de los que acuden a la catequesis, como de los propios catequistas, no quiero decir de la comunidad cristiana, incluso de los propios presbíteros, de los ministros ordenados, muchas veces se piensa en la catequesis como una actividad educativa. Las salas son aulas en pequeñito. Los materiales que se emplean son materiales que tienen mucho que ver con los libros que se utilizan en las clases de cualquier materia. Los propios niños llaman a los catequistas profe, maestro, seño, es decir, hacen un traslado evidente hacia la catequesis de toda su cosmovisión, su comprensión que adquieren en el ámbito escolar. Incluso muchas veces en la elección por parte de los sacerdotes de aquellos catequistas, muchas veces priman más a aquellos que han sido o son maestros, están vinculados a la dimensión educativa, a las escuelas y demás, que a lo mejor a alguien que no tiene esa preparación y sin embargo puede ser un testigo de la fe. Por tanto, en el imaginario, en la práctica ordinaria de la catequesis, nuestro imaginario es que tiene que ver mucho la catequesis con la enseñanza, con la educación, con la escuela. De hecho, es una gran rémora que nuestra propia actividad lo va teniendo.
pero incluso podríamos decir que tampoco es evidente en la reflexión catequética en sí misma. En el estudio de la catequesis, en la Iglesia, tiene muchísima influencia la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Hasta el 2016, uno podía acceder al título de licenciado en catequética desde dos ramas, bien por teología, bien por ciencias de la educación. Bueno, desde 2016 esta institución acometió una reforma de los estudios globales de la universidad y planteó que el estudio de la catequética se situara dentro de las ciencias de la educación, no desde la teología, ahí quedaría un poco todo el tema de la pastoral juvenil, sino desde la ciencia de la educación. Cuando uno va al programa, es evidente que encuentra materias teológicas, dentro del currículum aparecen diferentes materias, pero hay materias de índole teológico. Pero no es lo mismo que el marco de referencia en el cual se integran son las materias teológicas a viceversa. Es decir, que en un marco teológico se integren materias que tienen mucho que ver con las ciencias humanas y, por tanto, con las ciencias educativas. Por tanto, parecería como que el marco teologal, es decir, aquello teologal, aquello que procede de Dios y va hacia Dios, queda integrado en el ámbito de las ciencias humanas, las ciencias de la educación. Cuando en la reflexión teológica, que se hace una reflexión siempre a partir de la revelación, es el marco teologal, como veremos luego a continuación, el que integra todas las aportaciones necesarias de las ciencias humanas, psicología, pedagogía, sociología y otras ciencias, didácticas y demás. Bueno, esta es una problemática que viene de atrás, Es una problemática que viene de atrás porque no en vano la catequética es la ciencia teológica que se centra en la actividad de la catequesis. Y la actividad de la catequesis tiene una dimensión eminentemente pedagógica. Daría la sensación como que el contenido del contenido se tiene que preocupar la catequesis, la teología, mientras que el ejercicio de la transmisión del contenido, la metodología, la pedagogía, se tendría que dedicar o preocupar las ciencias humanas. Repito, esta es una problemática que viene detrás y de alguna forma yo creo que lo que voy a leer a continuación, en el año 1977, Catequesis Tradendae, de alguna forma el Papa Juan Pablo II quiere zanjarlo con una aportación hablando de la pedagogía propia de la fe. Leo el texto, que no tiene desperdicio, y luego lo comento. Es Catequesis Tradendae número 58. Hay una pedagogía de la fe y nunca se ponderará bastante lo que ésta puede hacer en favor de la catequesis. En efecto, es cosa normal adaptar en beneficio de la educación de la fe las técnicas perfeccionadas y comprobadas de la educación en general. Sin embargo, es importante tener en cuenta en todo momento la originalidad fundamental de la fe. Cuando se habla de pedagogía de la fe, no se trata de transmitir un saber humano, aun el más elevado. Se trata de comunicar en su integridad la revelación de Dios. Ahora bien, Dios mismo, a lo largo de toda la historia sagrada y principalmente en el Evangelio, se sirvió de una pedagogía que debe seguir siendo el modelo de la pedagogía de la fe. En catequesis, una técnica tiene valor en la medida en que se pone al servicio de la fe que se ha de transmitir y educar, en caso contrario, no vale. Porque es interesante y cómo afronta el Santo Papa polaco esta problemática y de alguna forma trata de zanjarla, aunque como vemos no se ha zanjado. En primer lugar, él manifiesta que la catequesis está al servicio del acontecimiento revelador, que no es una sabiduría humana, ni tan siquiera la sabiduría humana más elevada, es algo propio. El acontecimiento revelador tiene un carácter propio, tiene un carácter sobrenatural, un carácter de gracia. Y que por tanto no puede haber una escisión entre contenido y pedagogía. Porque el acto revelador, que se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas, Dei Verbum 2, exige que las obras que manifiestan las palabras estén al servicio del acto revelador. Y por tanto tiene un carácter también trascendente.
Por tanto, por eso hay una pedagogía propia de la fe. Lo cual no quiere decir que no tenga en cuenta las aportaciones de las ciencias humanas. Dice, al contrario, invita a acogerlas, aquellas que se hayan experimentado, mejorado, que se vean aquellas que pueden favorecer el ejercicio de la catequesis. Pero es siempre desde la pedagogía propia de la fe que ha de ser integradas las aportaciones de las ciencias humanas o de las didácticas o de las metodologías que se puedan aportar. Porque en realidad la catequesis es trascendente en el contenido, se nos manifiesta un misterio indescifrable para el hombre, se nos ha comunicado un misterio en Jesucristo indescifrable para el hombre, y por tanto ahí solamente se puede penetrar ese misterio a la luz de la palabra de Dios, de la propia revelación, pero es que las obras de Dios, que también son reveladoras, portan ese misterio, más aún lo hacen presente, lo hacen activo, y por tanto también a él solamente se puede profundizar en él desde una reflexión teológica. Por tanto, desde este planteamiento es de donde Juan Pablo II trata de manifestar cómo la actividad catequética en todo actúa la gracia, no solamente en el contenido, sino en la propia transmisión. Desde estas premisas, yo mi intervención la voy a dividir un poco en tres partes. Hay un primer momento que voy a hablar la acción eclesial al servicio de la revelación y de la fe. La catequesis es una acción eclesial al servicio de la revelación y de la fe. Luego, brevemente, voy a decir cuáles son las claves teológico-pastorales que el directorio para la catequesis manifiesta para una renovación de la catequesis en esta línea teologal que estamos hablando, en esta línea teologal. Y luego, por último, voy a hacer una lectura integral de esas perspectivas que el directorio hace, bueno, que las apuntaré. Se podrían alargar mucho, pero yo simplemente haré unos binarios de las propuestas que hace y las integraré. Por tanto, vamos a entrar ya desde esta problemática, vamos a ir entrando un poco primero en el estatus teológico de la catequética y luego ya entramos en cómo esta reflexión catequética y sobre todo la catequesis se puede revitalizar a partir de las propuestas que hace el director. Como decía, aunque la directriz de Juan Pablo II, año 77, 1977, es clara en este respecto, me consta, así aparecieron en los primeros debates cuando se empezó a elaborar el directorio para la catequesis y luego también hasta muy al final, hasta ya prácticamente la elaboración final, sobre todo desde Italia, desde la reflexión catequética de Italia, que ha habido un gran debate de cuál ser la perspectiva de fondo del directorio. Evidentemente, en el directorio de 1997, perdón, el anterior directorio general para la catequesis, la perspectiva era eminentemente evangelizadora. Pero al elaborar se surgió el debate de si mantener la referencia de la evangelización como el referente de la catequesis, o por contra, a partir de la emergencia educativa de Benedicto XVI, esa línea de reflexión y de trabajo que tuvo la Conferencia Episcopal Italiana en el anterior pontificado, plantear si la catequesis debería tener esa orientación eminentemente educativa. Ciertamente no ignorar la dimensión evangelizadora, pero el marco de referencia educativo. En la presentación del documento, Monseñor Fisichella, el suscriptor del directorio, trata de zanjar de entrada y de justificar el planteamiento que tiene el nuevo directorio desde la orientación evangelizadora. Dice Monseñor Fisichella: la catequesis y por lo tanto debe estar íntimamente unida a la obra de evangelización y no puede prescindir de ella. La catequesis necesita asumir en sí las características mismas de la evangelización, sin caer en la tentación de convertirse en un sustituto o querer imponer a la evangelización sus propias premisas pedagógicas. En esta relación, la primacía pertenece a la evangelización y no a la catequesis. Por tanto, Monseñor Fisichella, en esta presentación, afirma con toda claridad que la catequesis hay que entenderla dentro de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todo lo que supone la reflexión de la misión evangelizadora de la Iglesia ha de ser proyectada a la catequesis.
No es la actividad pedagógica de la catequesis, yo diría mejor la actividad didáctica más que pedagógica, didáctica, de la catequesis, la que tiene que poner sus presupuestos, imponer sus presupuestos a la actividad evangelizadora. Es al revés. El marco es la misión evangelizadora, en la cual la actividad catequética ciertamente está inserta, porque no olvidemos, y esto es muy importante, lo que voy a decir ahora es muy importante, y conviene recordarlo, la misión catequizadora de la Iglesia está en el corazón misma de la misión evangelizadora de la Iglesia. En el mandato misionero de Cristo, Mateo 28, cuando manda a sus discípulos, hacer discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sacramentos, y también enseñarles a cumplir aquellas enseñanzas que yo os he dado. Por tanto, la propia catequesis está en el corazón del mandato misionero. Y por tanto, no podemos desgajar la catequesis, ese enseñar aquello que yo os he encomendado, ayudarles a poner en práctica aquello que yo os he enseñado, no podemos desgajarlo de la actividad evangelizadora. Por tanto, la catequesis en ningún momento es un colorario, una actividad secundaria de la misión evangelizadora, sino que más bien la catequesis está en el corazón de la misión evangelizadora. Por tanto, todo aquello que digamos de la misión evangelizadora, en buena lid tenemos que decir de la catequesis. Para entrar en este elemento, propongo la lectura del número 29 del directorio de la catequesis, para entender esta relación que hay entre misión evangelizadora y revelación. Leo el número 29. Evangelizar no es, en primer lugar, llevar una doctrina, sino ante todo hacer presente y anunciar a Jesucristo. La misión evangelizadora de la Iglesia es la mejor expresión de la economía de la revelación. Repito esta frase. La misión evangelizadora de la Iglesia es la mejor expresión de la economía de la revelación. En efecto, el Hijo de Dios se encarna, entra en la historia y se hace hombre entre los hombres. La evangelización hace concreta esta presencia perenne de Cristo para que quienes se acercan a la Iglesia puedan encontrar en su persona el camino para salvar su vida y abrirse a un nuevo horizonte. La misión evangelizadora es la mejor expresión de la economía de la revelación. La misión evangelizadora está al servicio de la actualización de la revelación divina, cuya cima es la encarnación del Hijo de Dios y su Pascua redentora. Por tanto, la acción evangelizadora está al servicio de un acontecimiento trascendente. Si la misión evangelizadora estuviera al servicio de transmitir una doctrina, un saber arcano, pero un saber, sería asequible al hombre. Si la misión evangelizadora y la catequesis en particular fuera la encargada de transmitir unos mandamientos, por muy difíciles que fueran, estaría al alcance del hombre. Si la misión evangelizadora se redujera al cumplimiento de unos ritos, por muy delicados que se hubiera que tratarlos, estaría al alcance del hombre. Pero es que la misión evangelizadora y la catequesis en particular está al servicio de la actualización de la revelación, que por definición es una realidad trascendente, indisponible, completamente graciosa, por la cual Dios actúa su salvación en su Hijo Jesucristo, que se hace presente por la actividad del Espíritu Santo en el seno eclesial. La misión evangelizadora en general, la catequesis en particular, está al servicio de una realidad que la trasciende. Trasciende la voluntad de los sujetos que quieren encontrarse con Dios en Jesucristo y trasciende la propia actividad eclesial que solamente es efectiva en virtud de la acción del Espíritu Santo. Por eso la catequesis, cuando pensamos en la catequesis, tenemos que pensar, como dice el directorio en el número 55, que es una realidad dinámica, compleja, que tiene dimensión educativa, formativa, de enseñanza.
de iniciación. Porque toda la actividad eclesial y humana se pone al servicio de una actividad que le trasciende. Y esa dimensión que le trasciende ha de ser tenida en cuenta, no como un elemento, como un colorario, como algo añadido, sino como un elemento sustantivo, porque no es la actividad divina la que sirve la actividad humana, sino que es la actividad humana la que sirve la actividad divina, por la cual se actualiza la revelación. Todo es don de Dios. Solo el Padre trae hacia sí. Solo su Espíritu actualiza el misterio salvífico realizado en su Hijo Jesús. Solo esta misma gracia mueve la libertad de los hombres hasta insertarlos en Él y hacerlos partícipes de su relación filial. Por eso hemos hablado más arriba, antes, de que la catequesis es una actividad teologal. Ella tiene su origen en el plan salvífico de Dios. Se realiza en virtud de la gracia divina y tiene como finalidad la incorporación por la fe y los sacramentos a Cristo y así participar de la vida trinitaria. Yo sé que lo que estoy diciendo es algo conocido. Estoy, por así decirlo, como decimos muchas veces, descubriendo el Mediterráneo. Pero parece como que de pronto el Mediterráneo lo olvidamos y creemos que en un pequeño lago podemos realmente navegar y podemos realmente obrar la misión que se nos ha encomendado. Si esto que sabemos y que todos tenemos experiencia de ello no da forma a la propia catequesis o no supone el presupuesto para pensar, concebir la catequesis, entonces en realidad todo esfuerzo que hacemos es estéril. Pues bien, aquí es donde viene la catequética como materia teológica. La catequética es una realidad que viene después de la realidad, o sea, es una reflexión teológica que viene después de la actividad catequizadora. La actividad catequizadora de la Iglesia, catequística, está poniendo en boga el nuevo directorio, recuperando la distinción entre catequética, que es más la reflexión, y catequística, que es la actividad. Bueno, pues a partir de la actividad catequística de la Iglesia, esa actividad por la cual trata de transmitir la fe, por la cual trata, junto con los sacramentos, de engendrar a los hijos de Dios, la teología catequética viene a reflexionar sobre ello, viene a dar razón de la fe, a indagar desde la fe el misterio que ahí se juega. Que solamente a la luz de la fe, o dicho de otra forma, solo a la luz de la palabra de Dios puede penetrar. Porque lo que aquí estamos hablando es una dimensión mistérica que solamente puede quedar desvelada en la medida en que la propia palabra de Dios no la desvela. Y es verdad, la razón, trabajando sobre la palabra, escuchando, acogiendo y trabajando sobre la palabra, puede penetrar. Por eso la catequética, que trabaja sobre la actividad catequística de la Iglesia, por la cual se actualiza la revelación y por la cual se alumbran los hijos de Dios, tiene que ser una reflexión teológica. ¿Dónde estudia? Como estuve diciendo, ¿cómo estudia esta mañana se hablaba cuando se ha presentado la Constitución Veritatis Gaudium, se hablaba de cómo el Papa Francisco planteaba de cómo la teología, ninguna materia, ningún saber teológico puede ser una teología de laboratorio o una teología de escritorio, sino que tiene que partir desde la vivencia del pueblo de Dios, de la propia experiencia de fe del pueblo de Dios, de todo ese intento que tiene el pueblo de Dios por evangelizar el entorno que le rodea. Si esto hay que decirlo de toda la teología, especialmente hay que decirlo de la teología catequética. ¿Por qué hay que decirlo especialmente la teología catequética? Porque, como estamos diciendo, la teología catequética trabaja, reflexiona, introduce la argumentación de la razón a partir de la luz de la fe, a partir de la actividad que ya la propia Iglesia está realizando para alumbrar a sus propios hijos, a los hijos de Dios. De tal forma que la propia actividad catequística es un lugar teológico de la catequética. Porque en la actividad catequística se da la actualización de la revelación
en el instante en que engendra los propios hijos de Dios. Es verdad que tiene que tener la luz de la Escritura, es verdad que tiene que verse iluminada por la tradición, es verdad que la catequética está orientada también por las directrices del magisterio, es verdad todo esto, pero también la propia actividad catequística es un lugar teológico donde la propia reflexión teológica se tiene que batir para poder comprender de qué forma ahí está aconteciendo ese alumbramiento de la fe. ¿Y cuáles son los reclamos que Dios, en la propia actividad o en aquellos, como dice el directorio, en aquellos a los cuales ha sido enviado, Dios le está demandando a la propia Iglesia? Por tanto, la teología catequética se centra en la propia actividad de la transmisión de la fe, pero no para diseccionarla, no para vivirla como una realidad ajena, sino como un lugar donde verdaderamente late la propia actividad divina en la Iglesia, en el pueblo de Dios que se pone al servicio de la transmisión de la fe. Como toda ciencia de la fe, la teología catequética tiene que regirse por un doble principio, el auditus fidei y el intellectus fidei. Aquí sigue un poco lo que el Papa Juan Pablo II en encíclica Fides et Ratio dijo sobre la teología. Leo brevemente esta cita. Fides et Ratio número 65. La teología se organiza como ciencia de la fe a la luz de un doble principio metodológico, el auditus fidei y el intellectus fidei. Con el primero, asume los contenidos de la revelación tal y como han sido explicitados progresivamente en la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura y el magisterio vivo de la Iglesia. Con el segundo, la teología quiere responder a las exigencias propias del pensamiento mediante la reflexión especulativa. Pues como decía, también la teología catequética tiene que hacer un ejercicio propio del auditus fidei. Tiene que alimentarse de toda la Sagrada Escritura, de la propuesta del testimonio de la Sagrada Escritura, de la palabra en la Sagrada Escritura, la palabra que permanece viva, latente en la experiencia eclesial, en la bimilenaria experiencia eclesial, en la tradición de la Iglesia, bajo la orientación del magisterio, pero apuntando, como decía antes, a ese momento, a ese kairos por el cual Dios actualiza lo que ha ido haciendo a lo largo de la historia de la salvación, en ese momento de evangelización, en ese momento de la transmisión de la fe, que es la propia catequesis. Por eso es inconcebible una teología catequética que no parta de la experiencia que tiene la Iglesia en cada momento concreto para transmitir la propia fe. Ella se acerca, trata de comprender por dónde le está reclamando el propio Señor, de qué forma el pueblo de Dios está respondiendo, de qué modo también aquellos a los que está siendo enviada abren las puertas al anuncio de la palabra y cuáles son también las dificultades que se encuentra el acto de la transmisión de la fe para poder ser compartido con aquellos que anhelan la plenitud de la vida. Es en esa acción donde de transmitir la fe y de engendrar a los nuevos hijos, donde la teología catequética tiene que hacer un discernimiento evangélico, Escucha y discierne. Para escuchar necesita también aquí las ciencias humanas. ¿Cómo no vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, el último informe de SM sobre los jóvenes en España? Para entender cuál es su situación ante la fe, ante el hecho religioso, ante su apertura espiritual. Pero una vez que nos acercamos desde unos aportes de la ciencia, la sociología, ponemos a discernir de qué forma hay unos reclamos por parte del espíritu. La catequética se pone a la escucha de cómo Dios ahí está demandando a la Iglesia. Y ella de alguna forma lo decanta, lo discierne para proponerlo a la Iglesia. Aquí aparece el segundo momento, que es el intellectus fidei, que como realidad teándrica, hemos dicho que la actividad evangelizadora es una realidad teologal porque Dios actúa, pero también interviene en la Iglesia. Este intellectus fidei tiene que alimentarse en un doble diálogo.
es importante que la catequética no se centre sobre sí misma, sino que entre en diálogo con otras materias teológicas. ¿Cómo la catequética puede iluminar el misterio de Cristo si no entra en diálogo con la revelación, con la cristología? ¿Cómo puede no caer en la trampa de un cierto sociologismo en la concepción de las comunidades cristianas y de la Iglesia si no entra en diálogo con la eclesiología? ¿Cómo va a poder entrar en el misterio que se actualiza en los sacramentos si no entra en diálogo con la sacramentología? Por tanto, la catequética, para entrar en esa comprensión del acto de la transmisión que realiza la catequesis, tiene que entrar en diálogo con las diferentes materias teológicas. Ojo, no en los ámbitos polémicos de esas materias. No es su objeto, sino aquello que está más decantado y de cara a esa misión evangelizadora de la Iglesia. Pero también tiene que entrar en diálogo con las ciencias humanas, porque es verdad que cada ciencia, desde la propia reflexión sobre el hombre, puede hacer una serie de aportaciones que la propia catequética puede asumirlas e integrarlas en su propio discurso teológico. En ese sentido es la interdisciplinaridad de la catequética. Es una materia eminentemente teológica, pero en su vocación interdisciplinar no solamente lo es en diálogo con otras materias teológicas, sino que también lo es en diálogo con otras materias procedentes de las ciencias humanas. Es desde ahí de donde se hace un discurso propio. Por eso la teología catequética es un discurso propio. Es una materia propia que tiene que ser reconocido en el marco de los estudios teológicos. La catequética no es una teología divulgada. No es una teología minor. Es una teología en el sentido más profundo de la palabra, con esta identidad propia, que brota de escuchar, de percibir, de discernir de qué modo se actualiza en el misterio de la Iglesia el acontecimiento revelador llevado a plenitud en Jesucristo en virtud del Espíritu Santo, y cómo a partir de ese discernimiento del acontecimiento lo ilumina en diálogo con otras materias teológicas y en diálogo con las ciencias humanas que ayudan a penetrar en lo que ahí se está poniendo en juego. Paso ya un poco al punto claves teológicos pastorales del directorio para la catequesis. Ahora leeré un poco cuáles son las perspectivas nuevas del directorio, pero veremos cómo desde ese marco evangelizador que decía Monseñor Fisichella el día de su presentación, vamos a ver cómo las directrices, las perspectivas nuevas que quieren tejer todo el directorio son de orden teológico. Justamente lo que viene a subrayar en la actividad catequística de los próximos años es esa dimensión teologal que tiene que estar permanentemente activa en la actividad catequética de la Iglesia. Dimensión teologal que nunca puede ser dada por supuesto, sino que ha de ser reconocida. Bien, pues antes de entrar en esas claves, hay que decir que el directorio de la catequesis se comprende dentro de ese marco misionero que el Papa Francisco quiere dar a la Iglesia. Bien sabemos que desde su exhortación programática Evangelii Gaudium animó a la Iglesia a acometer una nueva etapa evangelizadora marcada por la salida misionera y que realmente la conversión misionera transformara todas las instituciones, todas las acciones, todos los elementos eclesiales que en estos momentos están. Todo ha de ponerse al servicio de la salida misionera. Bueno, pues como dice el número uno del directorio de la catequesis forma parte por derecho propio de este gran proceso de renovación que la Iglesia está llamada a realizar en los próximos años. No podemos dejar la catequesis al margen de este proceso renovador. Daría la sensación, hay muchos catequistas que nos están viendo, como que la renovación de la Iglesia va por otros sitios. Por la práctica social, por la incidencia en los grandes problemas que en estos momentos tiene el mundo,
la migración, medioambientales, que incluso la propia vivencia de la comunidad, la sinodalidad, también es otra cosa que hay que renovar, los propios ministerios, pero que la catequesis está al margen de este proceso renovador. Bueno, la convicción que guía al directorio es que la catequesis forma parte, por derecho propio, de este gran proceso de renovación en el cual está la Iglesia. Más aún, y esto lo digo yo, si no se da la renovación en la catequesis, difícilmente se dará la renovación en el conjunto de la Iglesia. Entre otras cosas porque la catequesis de iniciación hace la Iglesia. Es verdad, la Iglesia, la comunidad cristiana hace la catequesis, pero en la medida en que la catequesis iniciática alumbra a los nuevos hijos de Dios, la propia catequesis hace la Iglesia. Pretender hacer una renovación eclesial, sea cual sea el horizonte que se quiera perseguir, sin acometer una renovación de la catequesis, es no entrar en serio en esa renovación o caer en un voluntarismo estéril. Y cuando hablamos de la renovación, no solamente estamos hablando de una renovación meramente nominal. ¿Qué quiere decir con una renovación nominal? La parroquia que quiera estar un poco a la moda, ya no dice catequesis de primera comunión o catequesis de confirmación. Dirá catequesis de iniciación cristiana. Pero nos tendríamos todos que preguntar si verdaderamente esa catequesis de iniciación cristiana es tal, o es la misma catequesis que hacíamos hace 30 años, pero que hemos cambiado el nombre, es un cambio nominal. Este directorio aspira no a hacer una transformación nominal de la catequesis, donde ahora sustituyamos catequesis de iniciación por catequesis querigmática, donde ahora hablemos constantemente del Espíritu Santo, pero que en el fondo la catequesis continúe tal cual, sino que las nuevas propuestas que hace el directorio, esas perspectivas nuevas de índole transversal, quieren articular una nueva catequesis capaz de alumbrar en este tiempo a los hijos de Dios. Y por tanto es del todo necesario que para que la catequesis contribuya a la renovación de la pastoral a la cual está llamada la Iglesia en estos momentos, en esta nueva etapa evangelizadora, tenga muy en cuenta estas perspectivas nuevas que atraviesan todo el directorio. Como repito, perspectivas de índole teologal. Es evidente que estas perspectivas no nacen de la nada, sino como el propio directorio confiesa, son fruto de una reflexión catequética de estos años anteriores, ¿no? Leo el número 4, que es el que luego voy a comentar. Al volver a examinar la naturaleza y la finalidad de la catequesis, el directorio ofrece algunas perspectivas nuevas, fruto del discernimiento realizado en el contexto eclesial de las últimas décadas. Por tanto, fijaros qué interesante lo que hemos dicho antes. En cierto modo, el directorio es un ejercicio de teología catequética. El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, los expertos que colaboraron, luego los diferentes expertos que fueron consultados, las conferencias episcopales, lo que hicieron fue mirar la realidad de la catequesis de estos últimos 20 años, hacer un discernimiento teológico pastoral y a partir de ahí ver cuáles eran los elementos necesarios para renovar la catequesis. Bueno, pues esas son las perspectivas de fondo. La formulación resulta un poco compleja, muy rica, muy sugerente, pero un poco compleja. Yo leo las perspectivas y luego repito, yo doy un apunte de integración de estas perspectivas. ¿Cuáles son estas perspectivas nuevas? Que tal y como están presentadas, dice que van a aparecen en el directorio de manera transversal, constituyendo la trama principal del directorio. Podríamos hacer una traducción. Estas perspectivas nuevas deben constituir la trama de la renovación de la catequesis de los próximos años. Leo el número 4, los 6 perspectivas nuevas. La primera,
Se reafirma la plena confianza en el Espíritu Santo, que está presente y actúa en la Iglesia, en el mundo y en el corazón de los hombres. Esta convicción da a la tarea de la catequesis una nota de alegría, serenidad y responsabilidad. Tanto la primera perspectiva es el protagonismo del Espíritu Santo. Fundamental. Fundamental. Esto es nuevo, es muy novedoso esto. Segundo, el acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al Señor Jesús, vivo en la Iglesia. Por eso iniciar a los creyentes en la vida cristiana equivale a llevarlos al encuentro vivo con Él. La centralidad de Jesucristo. Centralidad de Jesucristo. El encuentro con Cristo. Pero viene en segundo lugar. Tenemos que descubrir la lógica. 3. La Iglesia, misterio de comunión, está animada por el Espíritu, que la hace fecunda para generar nueva vida. Con esta mirada de fe se reafirma el papel de la comunidad cristiana como el lugar natural de generación y maduración de la vida cristiana. Iglesia, comunidad cristiana, lugar de generación, seno materno, útero, donde se engendra. Cuarto, el proceso de evangelización y en él la catequesis es sobre todo una acción espiritual, otra vez el espíritu. Iglesia, espíritu, proceso espiritual. Esto requiere que los catequistas sean verdaderos evangelizadores con espíritu y fieles colaboradores de los pastores. Proceso espiritual, pero el proceso espiritual, donde el espíritu está moviendo la libertad, necesita catequistas con espíritu. 5. Se reconoce el papel fundamental de los bautizados. En su dignidad propia de hijos de Dios, todos los creyentes son sujetos activos de la tarea catequizadora, no usuarios o receptores pasivos de un servicio, y por ello llamados a convertirse en auténticos discípulos misioneros. ¿Cuál es el fundamento de la valía de alguien? Que son bautizados. Son bautizados. ¿Qué aporta el bautismo? Eso es lo que les hace ser sujetos activos. ¿Se puede pensar una pastoral al margen del bautismo? ¿Se puede pensar una pastoral de catequistas al margen del bautismo? Sexto, vivir el misterio de la fe en términos de relación con el Señor tiene implicaciones para el anuncio del Evangelio. Si pensamos la catequesis en relación con el Señor, esto tiene unas implicaciones esenciales. ¿Cuáles son? Algo he dicho al inicio de esta conferencia. Se requiere la superación de toda contraposición entre contenido y método, entre fe y vida. Si lo central de la catequesis es la actualización del misterio de Cristo, servir la contemporaneidad de Cristo, no puede haber una contraposición entre contenido y método. Porque es en el contenido y método, contenido y pedagogía, donde acontece la presencia de Cristo. Pues bien, estos son los 6 elementos, es como la trama que atraviesa todo el directorio, lo va articulando, va ofreciendo su novedad, es como esa tierra madre que poco a poco va brotando de un sitio para otro y va ofreciendo su novedad, y es lo que se aspira que esto renueve la catequesis en los próximos años. Repito, desde un orden teologal, desde un orden teologal. Yo, para no ir una a una, lo que he hecho ha sido reunir en binarios. Es decir, son 6 propuestas, lo que he hecho ha sido articular de 2 en 2. La primera propuesta, la primera articulación, ciertamente, son los 2 primeros números. Al servicio del Espíritu para facilitar el encuentro vivo con Jesucristo. Yo decía que es importante este orden. Habitualmente, cuando los cristianos empezamos a decir cuáles son los presupuestos, el primer presupuesto es Jesucristo. Y tiene su lógica. Nosotros conocemos el misterio de Dios y el misterio de la salvación, Gaudium et Spes 22, en Jesucristo. Jesucristo, en la misma revelación del Padre y el misterio de su amor, da a conocer el hombre al propio hombre y el misterio de su vocación, Jesucristo. ¿Por qué aquí se ha cambiado? Tiene su lógica. Porque en realidad
A Jesucristo vamos por el Espíritu. Si Jesucristo es el revelador, a Jesucristo se accede por el don que Él ha dado. Conviene que yo me vaya, para que os envíe otro Paráclito, el Espíritu de la verdad. Él dará testimonio de mí. Él os llevará hacia la verdad completa. Y vosotros podréis ser mis testigos. Por tanto, es importante que el directorio haya puesto el primado del Espíritu. Pero ojo, no para sustituir a Cristo, sino porque Él es el único que nos puede llevar a Cristo. No hay acceso a Cristo sin el Espíritu, y toda obra de Cristo es llevar a Cristo. Perdón, toda obra del Espíritu es llevar a Cristo. Por eso he titulado Al servicio del Espíritu para facilitar el encuentro vivo con Jesucristo. Lo interesante de este directorio es que habla de que el Espíritu Santo, cuando hemos leído el número 4a, no solamente actúa en el interior de la Iglesia, sino que también actúa en el mundo y en el corazón de los hombres. Por tanto, fijaros, aquí aparece en juego un elemento que es esencial. Está dicho 3 veces, solamente en sus ocasiones, pero yo creo que es un concepto clave. Concepto clave que parte de Juan Pablo II en Nuevo Milenio Ineunte, y que luego también lo ha cogido el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que es la primacía de la gracia, el primado de la gracia. O dicho en esa frase que el Papa Francisco utiliza y que se ha hecho muy popular, que es Dios nos primerea. Cuando decimos Dios nos primerea, es lo que se está afirmando es la acción antecedente del Espíritu Santo. Por tanto, siempre es el Espíritu Santo que no solamente actúa en la Iglesia, sino que también es el que actúa en el mundo y en el corazón de los hombres. Y por eso podemos tener una actitud positiva en el proceso evangelizador y catequista y de catequesis. Porque cuando nosotros vamos, nos encontramos que el Espíritu está actuando. No es la Iglesia la que tiene que ir a un desierto, sino que cuando la Iglesia sale de sí misma y va al encuentro de aquellos a los cuales es enviada, se da cuenta, como dice el Papa Francisco, que el Señor, el Espíritu, les ha primereado. Desde aquí es de donde se entiende el querigma. El anuncio del querigma es anunciar la acción precedente del Espíritu por el cual se está haciendo presente Cristo. El querigma es trinitario, dice el Papa Francisco. ¿Por qué hay que hacer un subrayado querigmático? Porque por el querigma ¿llevamos nosotros a Cristo? No, porque en el anuncio querigmático reconocemos la acción precedente del Espíritu y al nombrar, al proclamar, al anunciar a Jesucristo, se manifiesta que la acción que hace el Espíritu es sembrar las semillas del Verbo y abrir las puertas hacia el Evangelio. Esto es lo que nos permite acceder a la segunda parte, al encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo es fundamental. Con Cristo uno se encuentra en la medida en que le reconoce. No porque Cristo no esté, sino porque hace falta reconocerle. El querigma ayuda a reconocer. La catequesis parte justamente del reconocimiento de Cristo. Conversión primera, fe primera. Pero la catequesis se desarrolla en proceso constante de encuentro con Cristo hasta llegar a la comunión con Cristo, una comunión identificatoria. Y aquí es donde aparece el otro dinamismo. Si hemos dicho la importancia del querigma para manifestar la presencia del Espíritu Santo que trae la presencia, sirve la presencia de Cristo, la acción antecedente del Espíritu que sirve la presencia antecedente de Cristo, ahora la catequesis iniciática es la que hace que haya todo un proceso por el cual el discípulo, a fuerza de encontrarse con Cristo, va identificándose con Cristo en el interior de la Iglesia y se hace uno con Cristo. Siente como Jesús, piensa como Jesús, juzga como Jesús, actúa como Jesús. Y participando de la vida de Jesús,
participa de la vida trinitaria. Espíritu, centralidad de Jesucristo, anuncio del querigma, proceso de iniciación por el cual se penetra en el misterio de Cristo y el discípulo se hace uno con Cristo. Paso a otro binario. Aquí doy un salto. Bueno, yo he hecho mi configuración, se podía hacer otra, ¿no? Pero a mí me parecía un poco para articularlo, ¿no? En este segundo binario, que lleva por título Bajo la mediación de la Iglesia en el ejercicio de la pedagogía de la fe, he articulado el número 3 y el 6. El tema de la primacía de la comunidad cristiana y luego el que mensaje y pedagogía van de la mano, no son elementos separados. Evidentemente, la Iglesia, y hay un número excepcional, el número 22, no sucede ni a la misión del Hijo ni a la misión del Espíritu. La Iglesia, la comunidad cristiana, el catequista, se inserta en la misión del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo instituyó la Iglesia, número 22, sobre el fundamento de los apóstoles. Ella realiza en la historia la misma misión que Jesús había recibido del Padre. La Iglesia es inseparable de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, porque constituyen una sola economía de la salvación. La Iglesia es inseparable. La misión del Hijo permanece en el tiempo en la misión del Espíritu Santo. Y la Iglesia se inserta en la misión del Hijo en la medida en que sirve la actividad del Espíritu Santo. Esto es lo que está en la base de lo que decíamos antes, que la evangelización y la catequesis son una realidad teologal. No es que Dios en su Hijo, Dios actuó en el Antiguo Testamento, Jesucristo actuó, y luego el Espíritu Santo actuó en los primeros momentos de la Iglesia. Y ahora la Iglesia, una vez que ya está fundada, actúa en nombre de Cristo y según como Dios actuó en la historia de la salvación. Sino que está al servicio de un Dios que sigue obrando. Dios sigue obrando. Jesús sigue salvando a través de su Espíritu, que alcanza. La Iglesia se inserta en esa misión. Por eso es tan importante que la Iglesia perciba como dentro de ella late la vida nueva, el acontecimiento salvador de la cual le ha dado origen. Y aquí es donde entra la interrelación entre Sagrada Escritura y tradición. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, pensamos en la palabra de Dios exclusivamente en la Sagrada Escritura. Daría la sensación como que cuando invitamos a alguien a encontrarse con Cristo, tendría que dar un salto de 2000 años hacia atrás. Pero eso es imposible. Solamente yo me puedo encontrar con Cristo si Cristo es contemporáneo. ¿Dónde se hace contemporáneo Cristo? En la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la carne de Cristo. Lo que se anuncia en la Escritura, fundamental, se hace presente, se hace actualidad en la tradición de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Por eso es tan importante que para poder formar a alguien en la vida de Cristo y ser discípulo de Cristo, es necesario que se vincule la vida eclesial. No puede permanecer la Iglesia al margen de la catequesis. Si la Iglesia hace la catequesis hace la Iglesia. Por tanto, la madre tiene que estar al lado del hijo. Y el hijo hace a la madre. Una mujer pasa a ser madre cuando tiene hijos. Una madre que no tenga hijos no es madre. Por tanto, la necesidad de que la Iglesia sea ese útero materno, sea esa madre donde engendre por la palabra que se hace activa en la proclamación de la Sagrada Escritura en la vida eclesial, guiada por el magisterio. Es el contacto con la comunidad eclesial donde los hijos son alumbrados. Ahora entendemos cómo no puede haber contenido y pedagogía paralelas. Porque la propia pedagogía es la vida. Y la vida de la Iglesia es el contenido. La vida de Cristo, que es vida divina, traducida en humanidad y hecha actualidad por obra del Espíritu Santo en la Iglesia, eso es pedagogía y contenido. Viviendo la vida eclesial es como uno participa de la vida de la Iglesia, participa de Cristo. ¿Y cuál es el contenido? A decir que lo que la Iglesia vive
es la vida de Cristo. Por eso la catequesis tiene que ser una pedagogía en acto de fe. Pedagogía en acto de fe. Por eso hay una pedagogía propia de la fe. Porque solamente la fe ve que en las pequeñas cosas que dinamizan la vida eclesial, ahí se está haciendo presente la vida de Cristo y la vida divina. Pongo yo este ejemplo. ¿Cómo podemos enseñar a orar? Pues muchas veces buscamos métodos de la espiritualidad oriental y en la medida que ayude viene bien. Pero qué pocas veces valoramos a ese grupo de mujeres que diariamente reza el rosario, por ejemplo, en nuestras parroquias. Que fielmente, en mi parroquia, después de la nevada, había 2 o 3 mujeres que contra el frío, contra las heladas y todo, han mantenido el rosario de mi parroquia. Eso es, ¿cómo podemos iniciar en la vida de oración sin poner en valor a esas mujeres que con fidelidad sostienen la oración de la comunidad parroquial? ¿Qué es iniciación a la oración puede haber si se ignora eso? Ese es el método y el contenido. Porque ahí se está haciendo presente el misterio de la Iglesia orante. Bien, paso ya al último número porque ya estamos fuera de tiempo. Sería el cuarto y el quinto, ¿no? Catequistas que acompañan el proceso espiritual de los que desean ser discípulos misioneros. Yo he hecho mucho hincapié antes, leyendo las perspectivas, cómo señala la importancia del proceso espiritual. En realidad, todo itinerario de fe es un proceso espiritual, un proceso donde se conjuga la gracia y la libertad, la gracia del espíritu y la respuesta libre del hombre. Desde la llamada que todos recibimos desde el instante en que nacemos hasta el día en que Dios nos llame a su casa. Todo es un proceso espiritual. Proceso espiritual que en la catequesis se ponen los fundamentos, los rudimentos, que el que se inicia tiene que saber discernir, tiene que aprender a discernir, para que luego a lo largo de su vida pueda ponerlo en ejercicio, en práctica. Pues bien, ahí es donde tiene que aprender la catequesis, tiene que enseñar la catequesis. A saber de qué forma el espíritu mueve los corazones, de qué forma la libertad de los sujetos está atada o no está atada, si está abierta a una conversión. Pero esto solamente lo pueden hacer unos catequistas con espíritu, catequistas mistagogos, catequistas que tienen un sentido de la fe, que son capaces de penetrar en la acción del espíritu porque tiene una connaturalidad con el espíritu. Se están reclamando unos nuevos catequistas. Unos catequistas que, fundados en la fe y en la unción bautismal, tienen la capacidad para discernir los procesos de aquellos a los cuales acompaña y servirlo desde los elementos pedagógicos que le plantea la propia vida de la Iglesia. Solamente desde esta perspectiva es como podemos los catequistas no ser solamente maestros escolares, sino ser verdaderos testigos de la vida nueva que el Espíritu nos da y testigos del hacer de Dios en aquellos a los cuales se acompaña. Termino, repito, todo esto lo he dicho de una forma muy deprisa, va a estar escrito en la revista, va a ser en la revista, pero termino con un colorario importante. Porque también seguro que hay muchos ministros ordenados que me están escuchando, que nos están escuchando y que luego podrán acceder. Lee. La publicación de un nuevo directorio es la ocasión para renovar y revitalizar la pastoral catequética, pero también lo es para desarrollar una teología catequética renovada en sus fundamentos, de modo que sea capaz de ofrecer las orientaciones pastorales que sean necesarias para iluminar la catequesis de nuestras comunidades eclesiales. No cabe duda de que una pieza clave en esta renovación de la reflexión y la actividad catequística son los ministros ordenados. Como dice el directorio, en la preocupación de la Iglesia por la catequesis, una parte de la responsabilidad recae en aquellos que son ministros de la palabra de Dios por el sacramento del orden. De hecho, la calidad de la catequesis de una comunidad también depende de los ministros ordenados que la atienden.
La publicación de este documento, que va a regir la catequesis en los propios años, debe suponer, por tanto, un acicate para que las diócesis se esfuercen en actualizar la visión que tienen sus ministros ordenados sobre la catequesis y lograr de ellos una mayor implicación personal en esta actividad tan esencial para la Iglesia. Así es, si se quiere que en los próximos años se dé la renovación que el Directorio para la Catequesis promueve, es preciso que en estrecha colaboración entre las vicarías del clero y los secretariados de catequesis se impulse una formación catequística de los sacerdotes que alcancen el objetivo que señala el propio Directorio. Promover la necesaria actualización catequético-pastoral que favorece en los sacerdotes una mayor y más directa implicación en la acción catequística, lo cual les ayuda a sentirse implicado en la tarea formativa de los catequistas. Pues hasta aquí mi aportación y ahora estoy abierto a las